tardes, sean todos bienvenidos a este especial en vivo o live, cuando son acá en Argentina las 5:10 de la tarde. Hoy quise hacer un especial porque tenemos una invitada especial. Ella es Alejandra Martino, quien es escritora y creadora del espacio y podcast Criaturas del Bosque. Entre diversos tópicos que ella trata o habla en su cuenta, que es @las mujeres son del bosque, tiene uno que me llamó mucho la atención, que son las experiencias cercanas a la muerte, o ECM. Entonces, por eso le hice la invitación en la tarde de hoy de acá a Argentina. Ella está en Holanda, ya son las 22:10 de la noche. Entonces, por acá vamos a saludarla y le enviamos la invitación en vivo y en directo para que pueda compartir con nosotros y le puedan ir haciendo las preguntas por acá. Ahí estamos. Hola Víctor, ¿qué tal? Hola ¿Cómo Alejandra, estás? ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué Desde tal? el otro lado del mundo, estamos conectados. Desde el otro lado del mundo, bueno, aquí ya en el futuro, ¿no? Tal cual. Están en el futuro y además en otro hemisferio del planeta. Sí, 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 sí. Sí, Mira, exactamente. Alejandra, cuéntame, esto de criaturas del bosque, ¿de dónde surgió? Voy a comenzar por allí porque quiero que la gente también te conozca y sepa cuál es el contenido que tú abordas y desde allí, bueno, comenzar el especial de hoy. Bueno, Criaturas del Bosque nació de la cuenta de Las Mujeres son del Bosque y la cuenta nació por un libro que yo escribí y publiqué recién el año pasado. Y lo que pasó fue que el libro, como yo fue autopublicado, toda la parte de edición y demás la gestioné yo. El alcance era bastante limitado y hubo mucha gente que me escribió preguntando si el libro llegaba a Argentina, a Chile, a Latinoamérica, y la verdad es que como yo lo hice desde Amazon, pues no podía dar ese alcance que me hubiese gustado. Y como el libro toca temas de esta índole, o sea, temas un poco esotéricos y demás, yo dije, voy a crear un espacio en donde yo pueda hablar de estos temas y que le llegue a la gente, ¿no? Que le tenga que llegar. Porque más allá, yo creo que la creación del libro, más allá de una satisfacción personal, fue también como algo de dar, ¿no? De dar información a las personas que como yo estaban pasando por su despertar de conciencia y despertar espiritual y requerían y necesitaban herramientas que los ayudasen con ese despertar y a transitar esta etapa que creo que para algunos, o sea, especialmente para mí, fue muy caótico, ¿no? O sea, el otro día estaba hablando con una amiga y me estaba comentando esto de lo que se conoce como crisis existenciales y realmente es una crisis existencial lo que ocurre cuando tienes un despertar espiritual y, y que va acompañado también con el despertar de conciencia, ¿no? Entonces, claro, yo lo que quise hacer fue crear un espacio donde yo pudiese brindar herramientas a las personas que estaban pues pasando por la misma situación por la que yo estaba pasando. Y inicialmente empecé el proyecto con una amiga, empezamos las dos, pero la verdad es que la temática que yo quería abarcar iba relacionada más hacia ese ámbito y la temática que ella quería abarcar era un poco más de índole social. Entonces, pues ahí fue cuando nuestros caminos se bifurcaron, pues, y yo creo que fue algo que tenía que ocurrir y fue algo hermoso porque así podemos ayudar las dos desde sitios distintos. No, y que la bifurcación de los caminos, cuando hablamos de este tipo de cosas, está buena porque además te da una variedad, primero para absorber información y segundo para la difusión de la misma. Entonces como que son distintas ramas en las cuales hay un aporte importante para la sociedad o para la gente que realmente resuene con ese nivel de vibración. Porque Claro, si hablamos de todo esto, de lo que nos resuena y lo que no, por lo menos en el mundo holístico, hay miles de herramientas que uno puede servirse para trascender desde lo que es lo más básico de la astrología, el tarot, pasando por distintas ramas, que te van a dar esa forma de conectar con tu propio ser. exactamente, Bien, exactamente.
Ahora, las experiencias cercanas a la muerte. Cuando vi el reel que colocaste hace creo que 2 semanas, me parece. Ujú. Bueno, Cierto, sí. yo lo leí, primero leí el contenido, después vi el reel, pues siempre tengo esa manía, y me acuerdo que lo que pensé fue, ok, de este tipo de cosas no hay nada en la red, o al menos no hay tanta información. Y me hiciste recordar a una serie que está en Netflix, que se llama The Way o The Way, que la pueden buscar, tiene solamente 2 temporadas, es brutal, protagonizada por Brit Marlin. Y dije, claro, esto va por allí. Cuéntame qué son las SM o experiencias cercanas a la muerte. Bueno, la verdad es que yo no soy una experta en relación en materia desde, no te puedo hablar desde la perspectiva de alguien que ha vivido una experiencia cercana a la muerte, porque la verdad es que yo personalmente no he tenido esa experiencia. Sin embargo, he tenido como recientemente una obsesión por el tema y he visto muchos documentales, he visto muchos casos de personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, también conocidos que han tenido experiencias cercanas a la muerte y la verdad es que lo que dices tú es completamente cierto. Dentro de la comunidad hispanohablante no existe una plataforma aún en donde se hablen de este tipo de temas. Y hay personas que han pasado pues, por experiencias cercanas a la muerte y no tienen como una red de apoyo en donde ellos puedan ir y hablar de lo que les pasó, porque además hay mucho escepticismo todavía, hay mucho tabú dentro de la comunidad hispanohablante. Lamentablemente tenemos todavía esos prejuicios, ¿no? Y, y no hay información, no hay apoyo, no hay herramientas para ayudar a las personas que han pasado primero para ayudar a las personas que han pasado por una experiencia cercana a la muerte. Y segundo, para apoyar a las personas que tienen algún familiar, que exactamente es mi caso, que tienen algún familiar en una situación de deterioro, que se esté acercando ya al final de su vida y que necesiten como esa reafirmación de que hay algo más allá de este plano, ¿no? Que ayuda muchísimo a sobrellevar el duelo y ayuda muchísimo a, a entender los procesos, pues, del alma, ¿no? Y, y también a comprender que esta realidad en la que vivimos ahora no es la única realidad que existe, sino que hay muchas realidades, bien lo decía Dolores Cannon, hay muchísimas realidades, hay muchos universos paralelos que coexisten también con esta realidad en la que nosotros estamos y hay mucho desconocimiento sobre estas cosas, ¿no? Específicamente en la comunidad hispanohablante, porque ahora si nos vamos a la comunidad anglosajona o a los americanos, ellos tienen muchísimas plataformas en donde ya se está hablando del tema, no solamente de experiencias cercanas a la muerte, sino de regresiones y demás, pero, pero yo vi la necesidad y la sigo viendo como siento que es una misión de vida personal visibilizar esto, porque siento que puede ayudar a muchas personas en su despertar, ¿no? De hecho, dentro de los vídeos yo siempre incluyo en un segmento el término wake up, de despertar, o sea, hay que despertar, porque todo esto es con la intención de despertar, de conectar con con esta parte nuestra, nuestra esencia más pura y recordar, ¿no? Quiénes somos realmente y cuál es nuestra misión ahora y no caer como en el loop este de despertar, ¿no? Cepillarnos los dientes, ir a trabajar, o sea, llevar como estas vidas que no nos hacen tener sentido crítico y que no nos hacen cuestionarnos, ¿no? Nuestras acciones y no solamente eso, sino nuestra realidad. Claro, caemos justamente en el tema rutinario, de lo cotidiano, de no estar conscientes en el aquí y el ahora, sino pensando en lo que sucedió y en lo que va a pasar. Entonces, ahí te secundo totalmente, porque además, ese es mi pensar, esa es mi perspectiva de esto, ¿no? Si la materia realmente en el universo nunca se destruye, sino que simplemente se transforma, entonces, ¿qué es la muerte? Porque nos las han vendido como un constructo muy social, muy desde, no, bueno, ya dejas de existir, se acabó todo, es el final. Y Ujú.
después no hay nada. Y es donde entra esto de las DCM, que fíjate, o sea, por definición, lo que podemos hablar es que son las experiencias cercanas a la muerte, generalmente lúcidas, testimoniadas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han logrado sobrevivir. Y hay testimonios de eso, ¿no? Ujú. Hay un millón. O sea, puedes encontrar demasiados testimonios de personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte en internet. O sea, no tienes idea del montón de personas. Es que lo más impresionante es que existe un número altísimo de personas que han transcurrido por esta experiencia y no se atreven a contarlo, Víctor, no lo dicen, no hablan de eso, muchas lo ocultan por muchos años y eso realmente trunca mucho con la, con el objetivo final de la experiencia, porque una persona que pasa por una experiencia cercana a la muerte, la mayoría de ellas regresan con dones, ¿no? Con dones extrasensoriales, lo que nosotros llamamos sobrenaturales, pero realmente no me gusta ese nombre porque son dones naturales, ¿no? O sea, yo creo que todos nosotros tenemos eso, esas capacidades eh, pues dentro de nosotros mismos y no tenemos la apertura mental como para poder desbloquear los prejuicios que tenemos, las creencias limitantes y poder acceder a ellas, ¿no? Entonces, es una lástima porque esto trunca con ese proceso de desarrollo de esas habilidades y de ayudar a los demás, ¿no? Porque una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, ¿cuál es realmente el objetivo de esa persona? Venir a hablar de su experiencia para justamente disipar el miedo que tenemos a la muerte, el miedo que tenemos a lo desconocido. O sea, imagínate, puedes ayudar hasta a una persona que está en una enfermedad terminal y no sabe con lo que se va a enfrentar al final de su vida, hasta, hasta un adolescente que tiene crisis de ansiedad, porque muchas de las crisis de ansiedad que tenemos y que se desarrollan a lo largo de nuestra vida vienen siempre por el miedo a cosas que no podemos comprender, entre ellas la muerte, ¿no? Siempre miedo a morir, siempre miedo al fracaso, siempre miedo al abandono. Y lamentablemente es que estas personas que viven esta experiencia se truncan, pues, truncan esos procesos y se abstienen de contarlo, porque les da miedo, ¿no? El juicio social también siempre nos sensibiliza mucho esto de la locura, ¿no? De creer que estamos locos, de creer que lo que vimos no es lo que vimos, qué va a pasar, ¿no? Con nosotros si empezamos a crear como, a aceptar que vemos cosas que los demás no ven, ¿no? Fíjate, Entonces, fíjate que por sí. acá nos dice Balance is Magic, Dorian Herrera, le mando un saludo. También está la contraparte de la reencarnación. Y sí, creo que bailado justamente con lo que mencionas allí, ¿no? Claro, por supuesto, porque de hecho, hubo un caso de una señora pues, que pasó por su near death experience, por su experiencia cercana a la muerte, y durante su experiencia cercana a la muerte, porque se pintan de muchos colores, ¿no? Hay muchos sucesos distintos dentro de las experiencias cercanas a la muerte y cada individuo lo vive. Sí es verdad que todas tienen componentes en común, pero cada individuo lo vive desde diferentes, o sea, de diferentes formas, se encuentran con diferentes personas, muchos se encuentran con sus yo superiores o se encuentran, bueno, esta mujer se encontró con su guía espiritual y su guía espiritual le mostró todas las vidas pasadas que ella había tenido durante toda la existencia de su alma, le mostró todas sus vidas pasadas y se las mostró porque ella había siempre tomado la decisión de terminar su vida, o sea, de morir joven, ¿no? Entonces ella veía siempre, o sea, ella contaba que ella veía un montón de niñitos siempre corriendo por ahí en donde ella estaba, que era como, no era el paraíso, pero era como lo que... Como una Eh, especie de limbo. como una especie, sí, bueno, no diría un limbo, pero un espacio que,
que muchos describen no es el void, porque es después de que pasas el void, sino que llegas como a un espacio que no, que es como que un sitio donde tú estás antes de entrar al paraíso y finalmente entras al paraíso si decides quedarte, ¿no? O sea, Ok, y la mayoría de las personas regresan. Entonces ella, bueno, las personas que lo cuentan, por supuesto. claro. Eh, ella decía que todas sus vidas pasadas eran la mayoría niños o personas muy jóvenes. Entonces era porque ella no quería enfrentarse a su realidad aquí en la Tierra, en esta encarnación. Entonces ella decidía acabar con su vida de manera, o sea, en un early stage, o sea, muy pronto. Y de hecho su guía Claro. espiritual decía, tú siempre haces esto, o sea, siempre acabas con tu vida de, pues, empezando tu vida. Y en esta vida que tienes, la vida que tenía ella, pues ahora, tienes unos buenos padres, tienes una buena familia, tal, o sea, no tienes por qué finalizarla tan pronto, o sea, tienes O que sea, volver. que incluso allí podríamos hablar hasta de patrones álmicos, porque, a ver, cuando uno habla de patrones en el 3D, uno lo asocia más que todo a una conducta psicológica o algo conductual directamente, pero no lo asocia a un tema álmico. Exacto. Pero acá nos están dando esa luz de que sí, de que hay un patrón recurrente a nivel alma que de pronto pues está repitiendo, repitiendo y repitiendo, y capaz por esto los budistas o las corrientes espirituales de Medio Oriente van más hacia el tema kármico, Ujú, kármico-dármico. ujú. Sí, sí, es así. Yo siento que sí tenemos lo que tú llamas patrones álmicos, cosas de nuestra vida pasada que traemos a esta vida, ¿no? Y por eso existe todo esto de los registros akáshicos y demás, que te ayudan como también a entender qué es lo que estás repitiendo en esta vida, de otras vidas, como para acelerar un poco ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y además, para traer también esos talentos y esa memoria, también se le podría llamar como una memoria álmica, ¿no? Esos talentos que tenías ya en tus otras vidas y que tú en esta vida no tienes ni idea, por ejemplo, ¿sabes? O sea, que si, no sé, cantar, dibujar y de repente no has explorado ese terreno, porque no se te ha cruzado por la mente, pero igual si lo exploras, te desempeñas en ese terreno y es porque traes eso de otras vidas. Que son almas muy despiertas también que uno de pronto ve en niños que traen como un conocimiento previo que tú te preguntas, oye, ¿de dónde vino ese conocimiento sin nadie? O sea, un niño de 3 4 años que nunca tuvo, por ejemplo, una experiencia tocando piano o tocando algún instrumento, Ujú, de repente la trae consigo y es algo que ya ujú. arrastraba de la vida anterior. Exactamente, Fíjate exactamente. que una de las cosas que son más recurrentes en cuanto a las estadísticas a nivel de SM es que la secuencia más común implica sentirse fuera del cuerpo, ver una luz brillante, ver la famosa luz al final del túnel y esa sensación de tranquilidad o paz. Ujú. Sí, eso es lo que describen todos los casos, que sienten un amor, no solamente paz, sino que sienten como un amor indescriptible, que no podrían sentir estando en esta encarnación, ni por sus hijos, ni por su esposo, o sea, que nunca lo han sentido antes. Era un amor absoluto, un amor sin juicio, un amor sin, porque lamentablemente en esta encarnación todos tenemos algo en común que es el ego, ¿no? Y lo tenemos y existe por una razón. O sea, yo no soy partidaria de pelear con el ego ni de decir que el ego es enteramente malo. O sea, sí es muy limitante en muchas ocasiones, pero por algo lo tenemos, ¿no? Por algo tenemos que vivir con el ego en esta realidad. Pero cuando estás pues en ese espacio, tú ya no tienes no tienes ego, no sientes ego. Entonces te permites, ¿no? Abrirte a ese amor y ese amor que describen muchas personas, esa sensación de paz, pues también lo llaman como el regreso a casa, ¿no? Regreso al origen. Y por eso considero que esa es que no puedes sentirte de otra forma, ¿no? Mira, en esta serie, repito, porque para mí es una serie brutal, muy bien hecha, que esté hoy en Netflix, no le estoy haciendo publicidad, ojo, pero tienen que verla. En esta serie te plantean el hecho de la integración.
Ujú, no solamente la integración en tu plano existencial actual, sino con tus otras versiones en otras dimensiones. ujú. Porque probablemente la Alejandra que está acá ahora hablando con nosotros en el live no es la misma que está en otra dimensión, en otro plano existencial, que además, si lo vemos desde la física cuántica, aquí es Ujú, un poco más elaborado lo que digo, pero si lo vemos desde ese punto de vista, cohabita en este mismo tiempo-espacio igual que nosotros. ujú, Entonces, la invitación siento que te plantea esta serie o todo este tipo de experiencias es integrar ujú. cualquier versión que tú tengas alrededor de tu propia dimensión y tus propias sombras. Es lo que tú decías del ego, o sea, no renegar del ego, no dejarlo de lado, sino más bien integrarlo, porque es lo que te ayuda justamente a la trascendencia. Sí, yo creo que yo estoy, digamos, mm, 85% de acuerdo contigo y creo que el otro porcentaje te explicaré después porque pienso que también es importante apegarnos a esta realidad y no preguntarnos tanto qué está haciendo, qué están haciendo nuestras otras realidades. O sea, yo siento que sí, que es importante y de hecho creo que en las regresiones tú puedes descubrir cuáles, o sea, cuáles son esas otras realidades en las que tú estás presente. Durante durante las regresiones tú te encuentras con tu yo superior y tu yo superior te lleva a los sitios. O sea, bueno, esto bajo mi pobre conocimiento, tengo una amiga que hace regresiones y ella me explicaba que cuando tú estás en un estado hipnótico y entras, pues empiezas a hacer la regresión, tú te encuentras con tu yo superior y tu yo superior te conduce, ¿no? A encontrarte con uno de los viajes puede ser encontrarte con todas esas versiones tuyas que están ahora coexistiendo en otros planos, ¿no? Y entonces tú puedes, pues aprender, ¿no? Yo creo que de eso en eso se basa la integración de esas realidades paralelas, aprender de esas versiones tuyas, aceptarlas y quizás usar esas herramientas, usarlo como herramientas, ¿no? Para integrarlos en esta realidad. Sin embargo, creo, y por eso decía que estoy de acuerdo contigo, 85%, sin embargo, creo que a veces cuando nos apegamos mucho a eso, dejamos de estar en el aquí y el ahora. Y lo digo por experiencia, 100% por experiencia propia, y es algo que lo digo como un comentario, pero también es algo que me digo a mí misma, porque a veces uno se desapega mucho de esta realidad y estamos aquí por algo, ¿no? A veces uno se abstrae completamente de esta realidad y yo no sé si te pasa a ti, yo creo que nos pasa mucho a las personas que estamos muy conectadas con eso, que vamos, nos vamos y estamos pensando pues en todas estas Uno cosas, se ¿no? disocia. Se disocia, esa es la palabra. Mira, en mi caso que a mí me encanta la astrología, yo por lo menos, para tipo comentario, yo soy sol en Acuario, pero tengo la luna en Piscis y esa luna en Piscis es terrible porque a veces te lleva a estar muy conectado con el más allá, con Neptuno, con las estrellas, pero de pronto se disocia a tal punto que te saca de la realidad. Y Sí. entonces ahí es donde entran en juego otras cosas que tú dices, ok, es lo que tú mencionas. Uno es un ser biopsicosocial espiritual. No es solamente es que eres un ser espiritual y ya, no. Tienes muchos otros elementos que están asociados a tu ser y aquí y ahora, o sea, vivir en el presente. Fíjate que por aquí nos dice un comentario, el ego es la única forma en la que podemos entrar en la densidad y nuestro trabajo es integrarlo y honrarlo por su gran trabajo, por su gran trabajo. Es permitirnos estar acá. Sí. No, y completamente de acuerdo, y además es lo que nos ayuda también a sobrevivir en este plano, porque el ego nos ayuda, nos frena, ¿no? En muchas ocasiones cuando sentimos que nuestra integridad física está en peligro, quien nos frena es el ego, muchas veces, ¿me entiendes? Entonces, es importantísimo el ego. O sea, mucha- muchas personas dentro del ámbito espiritual eh, pues hablan muy mal del ego y la verdad es que entiendo por qué, porque en muchas ocasiones nos juega en contra, pero también yo creo que también es saber lo lo que yo siempre digo, coger lo bueno de cada cosa. Es muy fácil decirlo, luego hacerlo no es tan fácil, pero coger lo bueno de cada cosa, cada aspecto que existe en esta realidad, cada aspecto
se puede aprovechar. Y lo que tú decías, existe también el bajo astral. Y nosotros también existimos en el bajo astral, no solamente en otras realidades, que de repente están en otra frecuencia vibracional un poco más alta que esta. Yo creo que también existimos dentro del bajo astral. Y Sí, somos seres también, duales, totalmente. exactamente, exactamente. Y algo que decían muchas personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte es que este es el mundo de los contrastes. Entonces, hay veces que nos preguntamos por qué existe la hambruna, por qué existe el mal, por qué existen, pues, porque somos espejos, ¿no? Y los contrastes son importantes. ¿Cómo sabemos que existe el bien si no tenemos el mal para comparar qué está bien y qué está mal? Fíjate que por acá también nos mencionan, es parte del camino también, el despertar espiritual te prepara para el despertar de conciencia. Ujú. Un ego bien direccionado por ti, sí, claro, es como clave eso. Porque sí, o sea, yo también comparto esto de que somos seres duales, de que no solamente somos seres iluminados que venimos a trascender en el mundo, no, o sea, tenemos una sombra que trabajar. Y toda herramienta holística que conozca hasta ahora, al menos de mi parte, siento que te habla de esto. En la Ujú. astrología te hablan, por ejemplo, de la luna oscura que es Lilith, te hablan de los aspectos saturninos, del nodo sur, y son cosas que tú dices, ok, si esto es un mundo o un plano de contrastes, ¿por qué entonces vas a negar esa Ujú. parte que realmente forma parte de ti? Claro, es que somos, Víctor, somos ahora, en este momento, somos lo que somos por algo, ¿no? Mira, Vinimos a esto me aprender. encantó. Esto me encantó. Dios es la luz y la sombra. Si no pudiéramos experimentar la oscuridad, no hay forma de ver la luz. Ujú. Es así, es Mira, así. dentro de los testimonios de experiencias cercanas a la muerte que has manejado o has leído, ¿cuál ha sido el que más te ha marcado? Así que te digas, wow, que te voló la cabeza. Mi favorito es de una mujer que le dio un paro cardíaco porque consumió mucha, o sea, ella está, como que estaba viajando y no quería quedarse dormida y se metió un montón de pepas que tenían alta, pues, muchos gramos de cafeína Ujú. y le dio un paro, le dio un paro cardíaco y bueno, así fue como empezó su experiencia cercana a la muerte y lo que me gustó de esta experiencia, de esta historia, además de la energía de la mujer, porque es una energía, pues, o sea, la mujer tiene una energía súper cristalina, súper bonita. Ella hablaba de que su guía espiritual también la llevó pues a conocer otros reinos y uno de los reinos que ella visitó fue el reino de las sirenas. Y yo estoy inmensamente conectada con las sirenas desde muy pequeña. De hecho, a mí me encanta hablar de esto porque me recuerda mucho a mi abuelo, que en paz descanse. Mi abuelo era médico, imagínate, mi abuelo era médico obstetra, súper científico, ¿no? O sea, súper ligado a la ciencia. Y mi abuelo siempre me contaba cosas, historias de dragones, de sirenas, ¿sabes? Lo típico cuando eres pequeño. Pero lo curioso con mi abuelo era que cuando yo le hablaba, yo le preguntaba, ¿esto existe, abuelo? Mi abuelo me decía, sí, esto existe en otras realidades. Y mi abuela se molestaba, me decía, no le metas cosas a la niña en la cabeza. Mi abuelo me decía, no, sí, existen en otras realidades. Luego, cuando descubro a Dolores Cano, gracias a un amigo, y empiezo a leer sobre Dolores Cano, que es una hipnotista, era un hipnotista, y habla de esto, de otras realidades, y después lo reafirmo con las experiencias cercanas a la muerte, pues me acuerdo mucho de mi abuelo y de estas cosas que decía, ¿no? Y esta mujer viajó al reino de las sirenas en una experiencia cercana a la muerte, y no solamente viajó al reino de las sirenas, sino que se vio a ella en sirena, o sea, una parte de ella, o sea, una parte de su alma estaba en el reino de las sirenas y se encontró con esa parte y se vio ella con su otra parte a los ojos y no se dijeron nada porque o sea, en estos planos como la comunicación siempre la describen como muy mental, ¿no? O sea, no hay palabras, no, es muy diferente, ¿no? O sea, yo creo que tampoco lo pueden describir de la manera que quisieran porque creo que las palabras a veces son muy limitadas.
para describir cosas que sentimos, que vemos y a veces no las podemos describir con palabras. Y yo creo que esto le pasa mucho a la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, que tratan de describir todo lo que vieron, todo lo que sintieron y se quedan cortos. Ella decía que cuando vio a su otro yo, eh, se sintió enseguida, o sea, pudo reconocer que era esa otra parte de ella, ¿no? Que estaba en ese reino de las sirenas. Y para mí eso, o sea, a mí me voló la mente. Primero, imaginarme que existen otras realidades, o sea, otros fractales de ti están, o tú eres fractal de, pues de otros seres que están en este mismo momento viviendo pues otras realidades en otros universos incluso. Entonces, estas cosas, claro, tienes que tener la mente excesiva, tienes que tener una mente muy abierta para poderlas entender e incorporar en tu pensamiento y en tu filosofía de vida. Y eso conlleva un trabajo. Mira, Y yo hace dos live lo vengo comentando, o sea, de forma muy recurrente, por eso es que nada es casualidad, sino causalidad. Entrevisté a una chica que ella es doctora en astrofísica en Chile. Y yo me acuerdo que en ese live abordamos el tema de la vida extraterrestre, de cómo era esto posible a nivel más de física real. Y a mí me impresionó el nivel de desapego al concepto básico de la física que ella me hizo ver, porque ella dice, el hecho que no exista una evidencia directa no quiere decir que no exista en otros planos existenciales de la misma física, dentro de la misma física. Y por allí incluso yo le hago referencia de un libro que se llama Yo visité Ganímedes, que Ganímedes básicamente es una luna de Júpiter, y hay un señor que en ese libro relata que a través de meditación pudo conectar con una civilización de cristal que está viviendo allí y que la comunicación es directamente telepática. uh-huh. Son Entonces yo me cristales, ¿no? acuerdo que sí, Son cristales. y yo le hago la referencia a esta chica y ella me responde, pero es que es posible, o sea, la física nunca ha dicho que no sea posible. Lo que pasa es que la física te va a ir al derecho directo en 3D, pero si lo vemos desde la física cuántica, hay otros elementos que hay que considerar a nivel hasta científico. Claro, claro, es que yo también creo que en esta realidad, como te digo, o sea, hasta las palabras son limitadas. Nuestra mente, la mayoría de las personas no logran concebir estas cosas como algo real, pero es porque esa misma limitación, esa limitación de no solamente de palabras, sino a nivel de conciencia, pues existe y tiene que existir por algo, ¿no? O sea, tiene que existir el hecho de que haya un grupo de personas que no puedan, que sus mentes no los dejen creer en esto. Tiene que existir eso. Y definitivamente todas estas cosas existen. Mira, los duendes existen, los dragones existen, las hadas existen, las sirenas, los cristales. Esto que me decías de los cristales, ya lo había escuchado antes. O sea, hay realidades que uno no puede ni siquiera imaginar, porque tienes esa limitación del 3D que tú decías antes. Esta limitación del 3D no te impide siquiera tener acceso a imaginarlo. Ya no te estoy diciendo creerlo, estoy diciendo ya imaginarte cosas que ni siquiera puedes, ya no puedes ni siquiera imaginarlo. Y lo que tú imaginas o lo que tú crees que estás imaginando, por algo lo estás imaginando. Siempre pensaba en eso desde que era pequeña. Eso que tú crees que es parte de tu imaginación o de tu creatividad, eso existe en algún plano. Eso tiene que existir y estás simplemente Aquí canalizándolo. estoy 100% de acuerdo contigo, totalmente. Ya el hecho que lo tengas concebido en la imaginación es porque ya existe en algún otro plano u otra dimensión y ya la manifestación depende de ti. Exacto, O sea, exacto. O cómo uno conectar trae con eso eso. Uh-huh. claro, que cómo traes del 5D de pronto, porque uno habla mucho del 3D y del 5D, ¿no? Pero realmente no es lo único que existe. Por No. ejemplo, en el tema de experiencias cercanas a la muerte, ya como para ir cerrando, ¿qué crees tú que es la sensación más común que experimenta la gente al volver, según lo que has leído, según lo que has podido recabar en cuanto a esto? Viene la gente
de una forma distinta, viene la gente con un conocimiento adquirido desde otra esfera. Sí, bueno, de volver, de cuando ellos se reincorporan a su cuerpo, lo que he visto es que hay mucho dolor y mucha resistencia, claro, porque están en un sitio, la mayoría no quiere volver. De hecho, muchos experimentan, pasa muchísimo que la gente se divorcia, que entra en depresión, que les cambia la vida en el sentido, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, ya sabes, los contrastes. O sea, ellos no quieren regresar, no quieren volver a aquí, pues, porque realmente aquí uno vino a aprender lecciones y las lecciones que viniste a aprender quizá no sean las más fáciles. Y venir de un estado de pura felicidad, tranquilidad, paz, amor, serenidad, luz, a volver tu alma a reincorporarse aquí en esta realidad que no es eso todo el tiempo, donde existe la luz, la oscuridad y hay veces que la vida te pone retos difíciles a afrontar y no quieres volver a encararte con eso. Entonces muchas de las personas no quieren regresar y cuando regresan siempre describen que el proceso de reintegración del alma al cuerpo es sumamente doloroso. Y después, muchos dicen que vienen con habilidades excepcionales. De hecho, el viernes, perdón, el jueves voy a entrevistar a una chica que apareció en el programa de Jeff Mara, que es uno de los, para mí, de los mejores, o sea, entrevistadores de experiencias cercanas a la muerte. Lo que pasa es que, otra vez, es en inglés, la plataforma es en inglés y en la parte, pues en la comunidad hispana, muy poco. Ella vino con aptitudes, ¿no? O sea, ella ahora, pues, medium, tiene esta parte, no sé cómo traducirlo al español, pero es como que health empath, o sea, Es como una sí, empata eh, sí, sanadora, va por allí, sí, sanación. exactamente, exactamente. O sea, como que ella puede sentir qué estás sintiendo tú a nivel físico y te puede incluso dar un diagnóstico que a veces los mismos médicos no pueden dar y ella los puede dar. Y todas esas, pues, poderes, por llamarlos de cierta forma, ella los adquirió después de sanadora empática. Gracias, Ana. Eso Sí, es, por aquí lo vi. sanadora empática. Esos poderes ella pues los adquirió luego de haber pasado por una experiencia cercana a la muerte. Eso por un lado, otras personas igual no lo ven no lo reciben o no acogen esa experiencia desde la luz. Hay otras personas que simplemente se deprimen y pues quieren volver y volver. La única forma de volver es muriendo, pues. Claro, Entonces, Ale, todos vamos a morir evidentemente en algún momento, en alguna circunstancia, todos vamos para allá, como quien ujú. dice. Desde tu ser, desde Alejandra Martino, ¿qué crees tú o qué sientes tú que puedes recomendar a todas estas personas que están conectadas en este momento, que van a ver esto seguramente después en diferido, cómo prepararnos para eso? Porque es un hecho que va a suceder igual para Ujú, todos, o para ujú. todos por igual. Wow, o sea, desde mi pleno desconocimiento, porque ya te digo, o sea, soy una persona que no ha vivido una experiencia cercana a la muerte, he vivido la muerte, pues, de seres queridos, muy allegados, de mi padre, de mi abuelo, ahora, pues, el deterioro de mi abuela, que realmente me ha afectado muchísimo, y yo siento que uno nunca está preparado, ¿no? No solamente a nivel personal, sino de perder a un ser querido. Por más que uno intente creer que está preparado, creo que al final sientes que no llegas a estar del todo preparado, a menos que hayas vivido una experiencia cercana a la muerte y ya lo hayas pues sentido en carne propia, como quien dice. A ver, yo recomiendo, sinceramente, porque es lo que a mí me ha servido a llevar un poco el proceso de duelo por el cual estoy pasando con el tema del deterioro a mi abuela, me ayuda muchísimo a entender, ¿no? O sea, siempre dicen conocimiento es poder y poder entender qué es lo que hay después de la muerte, o sea, o creer, o sea, llenarse de fe y creer en algo. No importa en lo que creas, pero cree en algo. Y
Y a mí, por ejemplo, me ha servido muchísimo ver tantísimos testimonios de personas que han muerto, han regresado y ver que todos tienen ese punto en común que es el amor absoluto, la sensación de paz total. Y para mí eso es un catalizador y es un aspecto que realmente me tranquiliza, no solamente pues por mí, sino pues por mi ser, o sea, por el momento que llegue a suceder, que mi abuela ya no esté más aquí en este plano, me tranquiliza saber que no solamente la recibirán sus padres o sus guías espirituales con mucho amor, sino que va a estar en un sitio 1000 veces, o sea, mejor que este. Entonces, eso, y eso lo puedo decir con absoluta certeza porque es en algo en lo que creo, ya te digo, o sea, cada quien cree en lo que quiere creer, pero yo creo firmemente que es un sitio infinitas, infinitas veces mejor que esto, o sea, millones de veces mejor que en el que estamos. Bien. Ale, ¿dónde te pueden conseguir desde esta parte del mundo? ¿Cómo pueden escuchar tu podcast? Más allá de la cuenta en Instagram, ¿cómo te pueden ubicar? El podcast se llama Criaturas del Bosque y lo pueden buscar tanto en Spotify como en el link, como en YouTube, y el link está en la descripción de mi cuenta. Y pronto, muy pronto, voy a sacar una versión con mi amiga Jone en inglés, en donde vamos a hablar también de regresiones. De hecho, vamos a poner extractos de las regresiones que ya he hecho, 10 minutos de las regresiones, para que la gente pueda también escuchar lo que son las regresiones y que también eso también tiene que ver, ¿no? con esto, con las experiencias cercanas a la muerte y demás, porque te acercan a esos reinos o esas realidades que desconocemos, y al acercarte a eso, pues definitivamente el saber y el confirmar que existe algo más allá de lo que podemos ver y sentir, definitivamente te llena de paz. Tal cual. Bueno, Alejandra, te agradezco de verdad por tu tiempo, por compartir A con ti. nosotros desde el hemisferio norte del planeta. Allá van a ser las 23 horas, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te mando un abrazo a la distancia, un abrazo de luz, espero que estés bien y seguramente vamos a estar conectando para volver a transmitir esta información y mucho más por acá, por ADN Sideral y por las mujeres son del bosque, ¿no? Exactamente. Igualmente, muchas gracias, Víctor. Un beso a todos y muchas bendiciones. Un abrazo, hasta luego. Adiós.